La leyenda de la condesa Esmeralda. Cáscaras marrones de bellotas crujían bajo los pies. Hojas caían planeando desde el dosel de árboles, castaños, rojizos y amarillos limón suaves. Giraban y danzaban en una ostentosa danza mortal, decididas a festejar sus últimos días antes de pudrirse y volver a la tierra. La pendiente descendente se acentuaba. La novia de Brendon titubeó en el sendero, insegura de su paso en el crepúsculo púrpura azulado que menguaba. Su vestido salpicado de sangre ondeaba en la brisa fresca. Brendon extendió su mano para ayudarla. Sus ojos, ribeteados de gris, azulados se encontraron con los de él desde unos pómulos rasgados, todo en discordancia con sus coletas de colegiala rubia. Su boca esbozó una sonrisa agradecida, pero desdentada. —¿Puedes llevar mi vino? —preguntó dulcemente. Él tomó la botella y la guardó en su mochila junto a su paquete de 6 cervezas. Era la primera vez que Brendon llevaba a Jenny, su nueva novia de la universidad, a conocer a sus amigos de casa. Hubiera preferido una ocasión diferente para las presentaciones, pues los habitantes de este remoto pueblo ya eran bastante peculiares sin estar disfrazados de demonios y espectros. Pero cuando dejó escapar lo de la fiesta de Halloween, Jenny insistió en venir. Resultó que era una entusiasta secreta del terror, para su leve desdén. Alicia en el país de los carniceros. Eso era ella, aparentemente. Por su parte, él optó por un disfraz aceptable de Drácula. Chaqueta de cena vieja, de su padre, pajarita, una bolsa de basura como capa, pintura blanca en la cara y una generosa cantidad de gel para peinar el cabello hacia atrás. Ya había descartado los colmillos de quita y pon. Eran incómodos y hacían imposible la interacción social. Una pérdida de dinero. «Oye, no tengo señal», comentó Stacy, Bonnie Parker en ese momento, desde la retaguardia del grupo. «Yo tampoco», dijo Steve, Clyde Barrow. «¿Qué importaba entonces?», se preguntó Brendon, si Steve y Stacy no llamaban ni enviaban mensajes a nadie más que entre ellos. Podía oírlos haciendo ruiditos de tortolitos detrás de él, como si perder la señal al mismo tiempo demostrara cuán íntimamente conectados estaban. Eran, francamente, una pareja de lo más empalagosa, siempre besándose, susurrando, manoseándose y acariciándose, sin importar quién estuviera cerca. Brendon podría haberlo disculpado si estuvieran embriagados por las pasiones de un amor nuevo, pero llevaban casi 2 años juntos. «No, no tendrás señal aquí abajo en el hueco encantado», gritó Vicky desde su lugar al frente del grupo. Miró por encima de su hombro desnudo a sus 4 compañeros, sus dientes blancos brillando bajo su máscara plateada de mascarada. «No hay nadie a quien puedas llamar y nadie te oirá gritar». Tenía razón. El hueco al que descendían, excavado en el paisaje como por el dedo de un ogro, era realmente aislado. El rugido de la carretera cercana, audible casi en cualquier parte del pueblo, estaba extrañamente ausente aquí. Era tan típico de Vicky, buscando dominio total sobre sus súbditos. Seguro que pretendía hacerlos gritar esa noche, y Brendon se preparó para lo que ella tuviera planeado. Las relaciones entre Brendon y Vicky rara vez habían sido fluidas desde alguna pelea en el aula a los 6 años. Así era la vida cuando crecías en un pueblo pequeño y conocías a todos desde siempre, y su adolescencia había endurecido su hostilidad. A Vicky le gustaba presionar a la gente, sacarlos de sus zonas de confort para su propia diversión. También sabía cómo jugar con sus encantos, de los cuales Brendon mismo había caído 2 veces.
La primera fue un periodo de citas de juego en su temprana adolescencia, la segunda, un romance más serio al alcanzar la mayoría de edad. De ambos se había arrepentido. Incluso ahora, sus ojos se posaban en su cabello rizado y castaño, que ondeaba suavemente contra la piel pecosa de su espalda y el corpiño de su vestido negro y burdeos. Se reprendió a sí mismo y apretó afectuosamente la mano de Jenny. Ella respondió con más fuerza, exclamando emocionada: «¡Oh! ¡Mira eso!». Una puerta de hierro negro se alzaba adelante, y contrastando Starkly contra ella, había dos esqueletos blancos. Uno estaba retorcido con su columna atravesando los barrotes, sus dedos huesudos arañando la tierra afuera. El otro estaba izado sobre la puerta, con varios pinchos atravesando su caja torácica. Brendon tuvo que admitir que se veían bastante geniales, no como las cosas plásticas baratas que vendían los supermercados. La madre de Vicky trabajaba como diseñadora de escenografías en un gran teatro, así que podía conseguir este tipo de accesorios. Vicky sonrió. «Que estos chicos sean una advertencia para ustedes». Empujó la pesada puerta hasta que estuvo lo suficientemente abierta para que pasaran. «Bienvenidos al Manor. Entra si te atreves y atrévete si entras». El Manor había estado abandonado durante décadas, rechazado por los desarrolladores debido a su hundimiento. Durante muchos Halloweens y muchas Navidades, la alta casa había estado meditabunda, cada año un poco más hundida y ladeada. De hecho, todo en la base del hueco, los árboles, los arbustos, los parches raídos de césped hambriento de sol, se inclinaba hacia un estanque sombrío, una especie de agujero negro acuático que lentamente consumía la tierra cercana. Para los niños del pueblo, el lugar siempre había tenido una notoriedad mística. «Aléjense del Manor», advertían los adultos. Sin duda, había muchos peligros prácticos, escalones podridos que podían ceder bajo los pies, herramientas oxidadas esparcidas por ahí, las aguas muertas del estanque oscuro. Pero en las calles y el patio de la escuela, la amenaza tenía un nombre. Se susurraba de niño a niño, de mayor a menor: «Condesa Esmeralda, Condesa Esmeralda». La noche casi había caído cuando el grupo llegó al imponente porche de la casa. Dos calabazas iluminadas estaban en pedestales a ambos lados de los escalones frontales, una sonriendo maliciosamente. La otra mostraba una mueca miserable, y con razón. Un cuchillo estaba clavado en su lado. Dentro, los fiesteros fueron recibidos por docenas de velas, velas de pilar prodigiosas con estalactitas de cera nudosas, ensartadas en soportes ornamentados. La luz anaranjada parpadeante arrojaba sombras extrañas por el pasillo, aventurándose periódicamente en rincones torcidos, luego huyendo en un juego de gallina. Una armadura estaba a un lado, mientras que en la pared opuesta un retrato isabelino seguía a los intrusos con ojos holográficos. «Más accesorios del teatro», supuso Brendon. No se necesitaban telarañas falsas. Las arañas se habían encargado de eso más que adecuadamente. El grupo avanzó hacia un salón donde ardía un fuego vigoroso en una chimenea. Un científico loco estaba presente, encorvado sobre un elaborado equipo de química, luciendo una bata de laboratorio más roja que blanca. «Oye, Lawrence», dijo Brendon. El científico se volvió, sus ojos brillando vivamente a la luz de las velas. Una fila brutal de puntos estaba dibujada en su frente y una hachuela de broma descansaba en su cabeza, con ketchup goteando profusamente de la línea de la herida. «Oh, hola, Brendon», respondió,
antes de reír maniáticamente. O debería decir, «Conde». Rió de nuevo. Lawrence se había mudado al pueblo a los 14 años, lo que en un lugar como este te hacía poco más que un turista. Sus modales, extraños y su torpeza social solo añadían a su estatus de forastero, aunque claramente era un tipo listo. Sus peculiaridades lo convertían en un blanco principal para los juegos crueles y la actitud mandona de Vicky. Sin duda, ella lo había tenido trabajando arduamente para preparar esta fiesta. «Lawrence, esta es Jenny, mi novia», presentó Brendon. «Jenny, mi amigo Lawrence». Lawrence extendió una pata de lobo. Evidentemente no le importaba mezclar temas de disfraces. «Oye, buen disfraz», le dijo a Jenny. «Alicia en el país de los carniceros, ¿verdad?» «La misma», respondió Jenny, mostrando una sonrisa con dientes ennegrecidos. Le dio un codazo a Brendon. «¿Ves? Todos conocen a Alicia en Minnowsend, el país de los carniceros». «Pues yo no», dijo Brendon. Jenny guiñó un ojo a Lawrence. «Me temo que Brendon es un aguafiestas de Halloween». «Para nada», contrarrestó Brendon. «El ocultismo y la adoración a la muerte están entre mis pasatiempos favoritos, y no disfruto nada más que sudar en disfraces de plástico caros hechos en China». «Igual que yo», dijo Lawrence, sin captar el sarcasmo. «Oye, ¿te apetece una bebida? Te tengo cubierto». Lawrence giró una llave en su intricado ensamblaje de tubos de vidrio y matraces cónicos. Un líquido verde brillante salió disparado a un tubo de ensayo, con niebla de hielo seco desbordándose por el borde. Lawrence le pasó la mezcla verdosa a Brendon, quien la miró con cautela. «Esto parece bastante fuerte». «Va, hay un poco de vodka», dijo Lawrence. «No mucho. El contenido de alcohol es lo que menos me preocupa». Brendon acercó el tubo a su nariz. Tenía un olor metálico y amargo. «Me quedaré con la cerveza, si no te importa». «Como quieras». Recuperando el tubo, Lawrence lo bebió. De un trago, eructó y rió de nuevo. Los tres fueron a sentarse. Steve y Stacy ya estaban enfrascados el uno con el otro en un sofá, mientras Vicky se recostaba en un sillón señorial frente a la chimenea. Las llamas danzantes se reflejaban en su máscara plateada. «Vicky, adoro tu disfraz», elogió Jenny. «¿Es un personaje específico o solo un look gótico general?» «Pues soy la condesa Esmeralda, por supuesto», proclamó Vicky. «No me digas que tu novio no te ha hablado de la condesa Esmeralda». «Pues no lo ha hecho», dijo Jenny, mirando significativamente a Brendon. «Oh, bueno, en ese caso, déjame contarte». Vicky hizo una pausa, saboreando su momento. Todo quedó en silencio, salvo el crepitar del fuego y el burbujeo del equipo de química de Lawrence. Incluso Stacy y Steve habían separado sus labios para escuchar la historia. La condesa Esmeralda era una noble, relató Vicky. «Vivía aquí en el Manor hace», agitó una mano, «unos 500 años». «300», interrumpió Steve. Stacy rápidamente estuvo de acuerdo en que sí, eran 300 años, y le dio un beso a Steve para celebrar su brillantez. Más reciente aún, los asesinatos ocurrieron en 1797, afirmó Lawrence con su precisión característica. «No reveles la historia», siseó Vicky. «El punto importante es que la condesa Esmeralda vivió aquí hace mucho tiempo. Estaba casada con un conde, obviamente, pero ya no lo amaba. Sin embargo, no tenía problemas en amar su riqueza y título,
y era muy posesiva. Así que imagina su disgusto cuando descubrió que él estaba acostándose con la criada. Sonaron algunas risitas en el círculo. «Oh, sí», sonrió Vicky. Esmeralda estaba furiosa, pero no era el tipo de mujer que estallaba en rabietas. No, ella se mantuvo callada. Esperó su momento. Planeó una venganza minuciosa. Vicky se enderezó. Por lo que sabemos, Esmeralda podría haberse sentado en este mismo sillón, mirando este mismo fuego mientras tramaba sus planes depravados. La narradora hizo una pausa, disfrutando de la atención. Llegó la noche de Halloween, y la condesa Esmeralda se vistió para matar. Adornó su figura esbelta con su mejor vestido. Vicky palmeó su propio vestido. Se puso sus guantes de ópera. Vicky acarició las prendas de terciopelo que cubrían sus brazos desde las yemas de los dedos hasta el codo. Se colocó su máscara de la muerte. Vicky tocó la máscara que ocultaba la parte superior de su rostro, plateada como la luna que brillaba sobre el hueco. Se puso su aura de pomposidad, interrumpió Brendon. Vicky lo desestimó con un chasquido. Y así comenzó el frenesí asesino de Esmeralda, de asesinatos. Primero despachó al mayordomo, para que no pudiera dar la alarma. Mientras él estaba puliendo la cristalería, ella se acercó sigilosamente por detrás y lo golpeó en la cabeza. ¿No le puso veneno en el vino?, preguntó Lawrence. No, lo golpeó, insistió Vicky. Escuché que lo envenenó. ¿Escuchaste? ¿Mal? ¿Qué importa?, dijo Brendon. Es solo una historia, amigos. Cambia cada vez que se cuenta. Está bien. Como quieras, dijo Vicky, molesta. Después de envenenar al mayordomo, Esmeralda atrajo al conde a su cámara matrimonial, prometiéndole una rara noche de pasión. En cambio, lo emborrachó y lo encerró dentro. Luego fue tras la criada, la amante del conde, recuerden, con un cuchillo. La criada intentó escapar vadeando el estanque, pero ¡ay! ¡Dios mío! ¿Se ahogó?, adivinó Jenny, apretando más fuerte la mano de Brendon. Vicky negó con la cabeza. El estanque solo llega a la cintura. No hay posibilidad de ahogarse. No. La criada cruzó el estanque, pero Esmeralda la estaba esperando al otro lado. Vicky deslizó el borde de su mano por su garganta para ilustrar el destino de la criada. Dejando a la criada flácida y sin vida en esas aguas solitarias, Esmeralda regresó a la casa. Asfixió a los pobres niños en sus camas. Luego fue a despachar a su esposo con la misma hoja que había drenado la sangre de su amante. Pero el conde no estaba tan sometido como ella esperaba. Le arrebató el cuchillo de su blanca mano y la persiguió fuera de la casa. Ella intentó escalar las puertas, pero resbaló y quedó empalada en los pinchos. Vicky se aferró al estómago. Y así terminó el alboroto mortal de la condesa Esmeralda, con el suyo propio. Vicky sonrió, sus ojos verdes recorriendo detrás de la máscara de un fiestero a otro. Entregó su epílogo. Pero los problemas del conde no terminaron ahí. Su esposa había sido astuta al usar sus guantes de ópera, y solo sus huellas adornaban el mango del cuchillo. El análisis de huellas dactilares no se había inventado entonces, señaló Brendon. Silencio, espetó Vicky. El conde sabía que la horca lo esperaba, así que escondió el cuerpo de su esposa en el sótano y huyó del país. Bajó la voz a un susurro. Se dice que cada noche de Halloween, cuando la luna brilla alta sobre el
Hueco, la condesa Esmeralda se levanta de su tumba, cazando al conde para completar su venganza. El silencio permaneció por unos segundos antes de que el grupo murmurara en apreciación del relato de Vicky. Stacy y Steve reanudaron sus arrumacos, y Lawrence fue por otro tubo de ensayo del licor de color vibrante. —¿Entonces el cuerpo de la condesa Esmeralda todavía está en el sótano? —preguntó Jenny. Vicky asintió solemnemente. —Tal vez justo bajo nuestros pies. En todos estos cientos de años, nadie se ha atrevido a bajar allí. —Creo que deberíamos —dijo Jenny con entusiasmo. Imagínate ser las primeras personas en hacerlo desde el conde. Brendon puso cara de disgusto preguntándose qué tipo de bicho raro había elegido como novia. No estaba seguro de qué lo perturbaba más: el sentido macabro de aventura de Jenny o la seriedad con la que parecía tomar esta historia absurda. —Bueno —dijo Vicky con coquetería—, sé dónde está la trampilla del sótano. Puedo mostrarte si realmente quieres, pero no estoy segura de que sea buena idea molestar a la condesa, especialmente en la noche de Halloween, cuando se levantará de entre los muertos para hacer sus apariciones. Mejor aún, se entusiasmó Jenny poniéndose de pie de un salto. —¡Vamos, Brendon, vamos! Brendon no se movió. —Estoy bien relajándome con mi cerveza, gracias. —¿Te traigo tus pantuflas, abuelito? —canturreó Jenny. Vicky se rió. —Déjalo, Jenny, siempre has sido un miedoso. —No, solo estoy atento a tus cacerías inútiles —replicó Brendon. A Jenny le dijo: —Ve a explorar si quieres, pero solo terminarás pareciendo una tonta. Las dos chicas se fueron. Poco después, Stacy y Steve desaparecieron escaleras arriba para continuar su romance, dejando a Brendon y Lawrence charlando. Lawrence bebió varios tubos más. Sus palabras se volvieron notablemente arrastradas hasta que se puso de pie inestablemente. —Supongo que no hay un baño de caballeros por aquí. —Creo que son los arbustos afuera —respondió Brendon. —Entendido. Lawrence se tambaleó hacia la puerta. Se llevó una mano a la boca mientras avanzaba, amortiguando el sonido de un vómito. Brendon se sintió aún más contento de haberse mantenido alejado de las pociones misteriosas de Lawrence. El fuego se había reducido a brasas rojo sangre y Brendon arrojó otro leño. Revisó su reloj. Había pasado más de media hora desde que Jenny y Vicky se fueron y no se oía ni un susurro de ellas. Por mucho que no quisiera deambular por esta vieja casa, realmente debería verificar cómo estaban. —¡Brendon! Un grito resonó desde algún lugar de la casa. —¡Brendon! Brendon corrió a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. —¡Jen! ¿Dónde estás? Jenny se apresuró hacia él a través de la oscuridad. —Brendon, debes venir. —Ve, Vicky. —¿Qué? —exigió Brendon. —¿Qué pasó? Vicky. Bajó al sótano y no ha vuelto a subir. Sigo gritando su nombre y no responde. Solo hay silencio. ¿Es así? La preocupación de Brendon se transformó en molestia. Atraía a Jenny hacia él, masajeando su espalda para calmarla. Vicky solo está tratando de asustarte, explicó. Es lo que hace. Pero lleva mucho tiempo. Para de darle atención y saldrá pronto. Oh, no lo creo, Berry Brendon. Jenny temblaba en los brazos de Brendon. ¿Puedes venir a echar un vistazo, por favor? ¿Por mí? Brendon suspiró. Está bien. Jenny lo condujo por un pasillo sinuoso, con grupos esporádicos de velas iluminando el camino. Llegaron a una trampilla grande y abierta. Bien, entonces, está ahí abajo, ¿verdad? Jenny asintió. Brendon se acercó al borde. —¡Vicky!
gritó. «Vicky, ya puedes dejar de hacer el tonto». La trampilla solo emanaba oscuridad y silencio. «Vicky, la broma ya ha ido demasiado lejos. Estás asustando a Jenny y no lo toleraré. Aún nada». Brendon se arrodilló junto a la abertura y alumbró con la luz de su teléfono hacia el vacío. Solo iluminó los primeros escalones. La negrura parecía sin fondo, pero también cercana y claustrofóbica. Un olor desagradable y húmedo ascendía, como ropa mojada dejada en una bolsa para que se pudriera, pero varias veces peor. «Vicky, te doy una última oportunidad para hacer notar tu presencia», dijo con brusquedad. «De lo contrario, tendré que asumir que no hay nadie ahí abajo y cerraré esta trampilla». Hizo sonar el cerrojo para autenticar su amenaza, emocionado por la idea de dejar a su némesis cocinándose en la humedad y la oscuridad. «Y no la abriré hasta la mañana». Jenny no estaba impresionada. «No seas duro, Brendon. Vicky podría estar herida ahí abajo, inconsciente. Tendrás que bajar a buscarla». «Oh, tendré que bajar, ¿verdad?», pensó Brendon. ¿Qué pasó con la intrépida exploradora del sótano? Pero se mordió la lengua y cuidadosamente puso un pie en el escalón superior. La escalera era de piedra, así que al menos no colapsaría bajo él. En cambio, arriesgaba resbalar y romperse el cuello, un pensamiento alegre. Abajo, las ratas chillaban y correteaban. Brendon maldijo. ¿Cómo odiaba esta fiesta? Aquí estaban adultos, lo suficientemente mayores para ir a bares y discotecas, jugando a los tontos en una horrible casa vieja. Y todo por el entretenimiento retorcido de Vicky. La luz del teléfono apenas rasgaba la oscuridad. «Pásame esas velas», pidió Brendon a Jenny, ahora con su torso al nivel de la trampilla. Jenny le entregó un candelabro alto con un anillo de velas que él agarró con la mano libre como el tridente de Neptuno. El hedor se intensificó. Azufre y amoníaco. ¿Cómo podía Vicky soportarlo ahí abajo? Brendon llegó al final de las escaleras y sus pies se hundieron en barro terroso. Estremeciéndose, llamó de nuevo a la chica errante, pero no obtuvo respuesta salvo el alboroto adicional de las ratas. Solo podía ver hasta cierto punto en la penumbra y no quería ver más allá. «No creo que esté aquí, Jen. Tal vez se escapó mientras corrías a buscarme. Tosió por el aire mohoso. O tal vez hay otra salida. Por favor, echa un vistazo». «¿Alrededor?», suplicó Jenny. «Solo para estar seguros». Maldiciendo en voz baja, Brendon avanzó, sosteniendo su teléfono como un crucifijo. Distinguió un contorno humanoide frente a él y se estremeció. «Por el amor de Dios, Vicky». Pero Vicky, si es que era ella, no emitía sonido ni movimiento. Brendon tragó saliva. Había algo extraño en la forma en que la figura se mantenía, inclinada, caída, balanceándose ligeramente. No estaba de pie en absoluto, estaba colgada. «Vicky», repitió con voz ahogada. Se obligó a dar otro paso adelante, su brazo temblando violentamente con la luz. «No», susurró. El vestido negro y burdeos estaba hecho jirones, drapeado escasamente sobre una piel moteada de gris blanco. No, no piel, era... Brendon se encontró cara a cara con la sonrisa desdentada y de ojos huecos de un cráneo. El vestido rasgado ondeaba contra una caja torácica, de la cual sobresalían metales negros opacos. 3 picos de hierro. «¡No!». Brendon apenas reconoció el lamento como proveniente de su propia laringe. Se giró, la visión espantosa, grabada en su mente.
En su pánico, golpeó el candelabro, volcándolo al suelo y sumiendo el sótano en casi total oscuridad. Subió los escalones a gatas, sin importar que se golpeara las espinillas, sintiendo solo la presencia espantosa detrás de él y su desesperación por escapar. Entonces comenzaron las risas cacareantes. No venían de atrás, sino de arriba. Una silueta débilmente iluminada se alzaba sobre la abertura de la trampilla, femenina y con un vestido fluido. ¿Haciendo amigos con Esmeralda?, rió Vicky. Encendió una linterna en el sótano y Brendon vio el esqueleto por lo que era, otro de sus accesorios teatrales. Desató una ráfaga de improperios, la mayoría dirigidos a la bromista, pero los peores reservados para sí mismo por caer en su trampa. «He visto un nuevo lado tuyo esta noche, Brendon», dijo Vicky severamente. «Qué malvado de tu parte querer encerrarme en el sótano hasta la mañana. De hecho, creo que mereces pasar la noche ahí abajo con Esmeralda». La trampilla crujió cuando Vicky la levantó del suelo. «No te atrevas, maldita», gruñó Brendon. «Ese lenguaje no te va a ayudar, que no te va a ayudar, que no te...» «Vamos, déjalo», se oyó la voz de Jenny. «Pobrecito, ha tenido un susto». Vicky se retiró. Brendon salió apresuradamente por si cambiaba de opinión. «Mira, Jen», dijo, su voz aún temblorosa. «Este es el tipo de truco que le gusta. A Vicky...» Se detuvo en seco al ver a Vicky y Jenny riendo cálidamente juntas. Vicky levantó la mano y su novia la chocó. «¿Estabas en esto? Oh, relájate, Brendon». Jenny le dio una palmada en el pecho. «Solo fue una broma. No seas tan aguafiestas de Halloween». Brendon se dio la vuelta con brusquedad. «Voy por otra cerveza». Se marchó pisando fuerte, las chicas riendo y susurrando detrás de él. Los tres regresaron al salón y encontraron a Lawrence desplomado contra la pared junto a su equipo de química. «¿Estás bien, amigo?», preguntó Brendon, aunque Lawrence claramente no lo estaba. Las manchas rojas en su bata de laboratorio estaban acompañadas por un chorro amarillo pajizo en la parte frontal que llevaba en una franja incriminatoria hasta sus labios. Su rostro era de un tono aún más repugnante. Brendon siempre había pensado que las personas volviéndose verdes cuando estaban enfermas era una exageración, un cliché de caricaturista, pero incluso a la luz parpadeante del fuego, el tono verdoso de Lawrence era inconfundible. «Borracho», se burló Vicky. «¿Qué estado?» Jenny, siendo estudiante de medicina, se arrodilló junto a Lawrence. Tocó su hombro y en respuesta, Lawrence se convulsionó, como un juguete de cuerda empujado a moverse. Otra cantidad de vómito salió de su boca. «Oh, querido Lawrence», dijo Jenny, «vamos a arreglarte». Le pidió agua a Vicky, quien fue a buscar una botella. «¿Estará bien?». Brendon miró la tez de Lawrence con preocupación. «No he visto a alguien tan enfermo por el alcohol antes». «Oh, sobrevivirá», dijo Jenny levantándose. «Aunque mañana podría desear no haberlo hecho». Deslizó un brazo alrededor de Brendon. «Oye, lo siento por la broma que te hice. Fue mezquino de mi parte». «No pasó nada, supongo», admitió Brendon a regañadientes. «Voy a compensártelo». Jenny pasó una mano por la solapa de Brendon. Susurró en su oído. «Arriba, segunda puerta a la izquierda. Ponte cómodo y pronto estaré contigo». «Debería asegurarme de que Lawrence esté bien primero», dijo Brendon. «Yo me encargaré de él», susurró Jenny. Besó suavemente su cuello y luego soltó su abrazo. «Te mereces relajarte».
Sube y calienta la cama para mí. Brendon accedió. Jenny sabía lo que hacía. Al salir, se detuvo en la puerta y sonrió a su novia. «Estás olvidando que soy el vampiro», dijo. «Debería estar besando tu cuello». Jenny guiñó un ojo. «Te tomaré». La palabra Brendon subió la escalera iluminada por velas, llegando a un descansillo. Otra escalera conducía a un piso superior, desde donde flotaba el ruido de la actividad de Stacy y Steve. Brendon no quería escuchar su comentario continuo sobre las proezas del otro, así que entró rápidamente en la segunda habitación, a la izquierda, como se le indicó, y cerró la puerta detrás de él. La habitación era grande y escasamente amueblada, dominada por una cama con dosel. Un par de linternas estaban en las mesas de noche, arrojando su débil luz sobre una pared manchada de marrón. Las cortinas de la cama, que alguna vez podrían haber sido lujosas, se habían podrido hasta convertirse en hilos, dejando un esqueleto de madera. Un colchón de campamento estaba sobre el viejo marco, presumiblemente proporcionado para la fiesta, adornado con un esparcimiento de pétalos de rosa. Brendon sonrió débilmente para sí mismo y se quitó la chaqueta y los zapatos. No estaba del todo cómodo con la idea de intimar con un personaje infantil zombificado en este lugar oscuro y abandonado, aunque sospechaba que tales detalles se volverían irrelevantes una vez que comenzaran. Se acostó boca arriba y observó la luz danzando por el techo moteado. Después del drama en el sótano y el problema con Lawrence, de repente se sintió muy cansado. Mientras sus párpados se cerraban, se dio cuenta vagamente de que había olvidado tomar una cerveza abajo y se alegró de escuchar el tintineo de cristalería cuando la puerta se abrió y luego se cerró de nuevo. «Has pensado en todo», murmuró soñadoramente. «Así es, cariño», llegó la respuesta. Brendon se despertó sobresaltado, porque la voz femenina no pertenecía a Jenny, sino a Vicky. «Shh». Vicky se sentó al borde de la cama, poniendo un dedo índice en sus labios y pinchando con el otro en el punto blando bajo el pisti, esternón de Brendon, inmovilizándolo con el toque más ligero. «¿Qué haces aquí?», exigió Brendon. Vicky no dijo nada. Solo apartó su cabello rizado detrás de sus hombros, su piel lechosa bajo la máscara brillante. «Dije que...». «¿Haces aquí? Se supone que Jen vendrá». Por un momento, cruzó por la mente de Brendon que Jenny podría estar involucrada en esto, que esto era otro montaje entre las dos, que Vicky, en cuestión de horas de conocerla, había enredado a su novia en su dedo. Pero la idea se disipó rápidamente. No, esta vez Vicky actuaba sola, intentando sabotear su relación. En cualquier momento, Jenny entraría y los vería. «¡Sal!», siseó. «No puedes estar aquí. Qué desagradecido cuando he preparado esta habitación para ti», tuteó Vicky. «Incluso te traje algo para beber». Señaló la botella oscura y los vasos esbeltos en la mesa de noche. «Al menos toma una copa conmigo». Destapó la botella y sirvió el contenido, rojo oscuro y ligeramente coagulado. Llevó el vaso a sus labios antes de que pudiera hablar. La bebida era rica, pesada, ligeramente ahumada, y Brendon se dio cuenta de que no era vino común, sino oporto. Lo había probado una vez antes en Navidad. También era más fuerte que el vino normal y sintió el efecto del alcohol en segundos. Un poco se derramó por su barbilla cuando Vicky volcó el vaso. Ella volvió a llenarlo. Sintió que le apretaba el muslo. «Vicky, por favor. Jen podría entrar y...». Cerré la puerta con llave. Ronroneó Vicky.
Ahora lo montaba, sus muslos frotándose contra los suyos. Arrojó a un lado su pajarita y desabotonó su camisa. Aflojó las cuerdas de su corpiño sin tirantes, se deslizó un poco alrededor de su escote. «Basta», gritó Brendon. «Déjame ir». «¿Dejarte ir?» Vicky rió. «Te estoy reteniendo», levantó las palmas. «¿Estás diciendo que no puedes defenderte de una damisela como yo? Debes ser débil de voluntad». Bajó las manos y las colocó suavemente en su pecho. «Porque veo que no eres débil de cuerpo». «Vic, por favor». «Ah, Vic». Vicky arqueó la espalda en éxtasis, el corpiño amenazando, prometiendo caer alrededor de su torso en cualquier momento. «¿Cuándo fue la última vez que me llamaste Vic?» Fue durante el breve y tumultuoso período en que él y Vicky habían salido. Brendon lo sabía bien, pero no dijo nada. Su mirada se fijó en la boca y el mentón de Vicky bajo la máscara plateada, en sus labios rojos sonrientes y sus pequeños dientes blancos. Evocaban deseo y odio en igual medida. «Puedes llamarla tu novia». Vicky llevó el vaso de Oporto de nuevo a los labios de Brendon. «Pero tu corazón está conmigo». Brendon intentó protestar por esta afirmación, pero solo salpicó Oporto por todas partes. Vicky le limpió los labios, luego presionó un dedo sobre ellos. «Calma», ronroneó. «Ríndete a mí». La visión de Brendon se estrechó en túneles, cerrándose alrededor de esos labios exasperantes. Sintió que se hundía en el colchón, el peso del abdomen de Vicky sobre él. El tiempo se distorsionó mientras se sumergía en una oscuridad cálida y febril. La luz anaranjada de las velas crecía y menguaba, junto con las sombras que arrojaba en la pared manchada de moho, cuando, con un espasmo violento y un grito de guerra, Brendon volvió en sí. Estaba solo, aún en la cama. La botella de Oporto se había volcado, dejando un charco rojo oscuro en el suelo. Su estado de desnudez no había progresado desde que se desmayó. Su camisa seguía puesta, su bragueta aún cerrada, y tomó esto como una señal esperanzadora de que cualquier infidelidad con Vicky no había sido seria. Se levantó tambaleante de la cama, consciente de que Vicky podría estar escondida en las sombras, lista para saltar y atormentarlo de nuevo. Pero no, incluso miró debajo de la cama, realmente lo había abandonado. ¿Y Jenny? Había subido. Durante este tiempo, Dios sabía qué podría haber visto o escuchado. Con manos temblorosas, Brendon abotonó su camisa, se puso los zapatos y fue a la puerta. Estaba cerrada con llave. «¡Vicky!», llamó enfadado, sacudiendo la manija de la puerta. «Vicky, sé que estás ahí. Silencio». Así que Brendon golpeó la puerta. «¡Vicky! Déjame salir de aquí de inmediato». Entonces resonó un grito. Era distante y débil, pero su borde aterrorizado no dejaba lugar a que fuera una travesura de Halloween. «Había venido de afuera», discernió Brendon. Corrió a la ventana. Forzando la cerradura oxidada, abrió el cristal y miró hacia la noche. La luna, alta sobre el hueco, bañaba el mundo en un contraste frío de negro y plateado. Fragmentos de luz lunar ondeaban en el estanque y Brendon divisó la fuente del disturbio. Una figura estaba agachada en la orilla. Estaba seguro de que era Vicky. Una segunda figura se deslizó del agarre de la primera, flácida y pasiva hacia las aguas. Brendon estaba aún más seguro de su identidad. «¡Jen!», rugió, viendo a su novia deslizarse bajo el agua. Vicky miró hacia arriba, su máscara brillando hacia Brendon
por una fracción de segundo antes de que una nube cubriera la luna y la oscuridad cayera como una cortina. Brendon rugió de nuevo en la noche negra. Corrió a la puerta. Se arrojó contra ella con una ráfaga de golpes, pero la madera y la cerradura resistieron a pesar de los estragos del tiempo. No había muebles prácticos con los que derribar la puerta, así que Brendon regresó a la ventana y salió trepando. Se bajó mientras agarraba el alféizar, extendiendo los brazos como indicaban esos videos de evacuación por incendio. No tenía idea de en qué podría aterrizar. Aterrizó dolorosamente en su tobillo, pero rodó sobre terreno blando y por lo demás estaba ileso. Cojeó hacia el estanque, las nubes apartándose de la luna para devolver algo de iluminación. Un azul pálido flotaba en la superficie del estanque como un pétalo de lirio gigante, el color del disfraz de Jenny. Brendon podía escuchar burbujas ascendiendo. Repitiendo el nombre de su novia, esta vez con voz ronca, tropezó dentro del estanque. El agua estancada y fétida pronto le llegó a la cintura y sus pies se hundieron en el lodo arcilloso del fondo. Perdió el equilibrio y cayó salpicando hasta el cuello. El vestido ondeante de Jenny casi había desaparecido bajo la superficie, enredándose con su cuerpo en el agua turbia. Brendon luchó desesperadamente por levantarla. Sus extremidades colgaban descoordinadas. Estaba boca abajo y Brendon cayó de rodillas mientras la giraba. Su estómago se congeló cuando sus ojos se encontraron con los de ella. El maquillaje de sombra de ojos se había corrido, pero en su lugar los ojos estaban marcados con un terror real. Brendon intentó levantar más a Jenny para despejar el agua de sus vías respiratorias, pero su cabeza se inclinó enfermizamente, lejos de él. Su garganta había sido cortada, una segunda sonrisa de oreja a oreja. La sangre brotaba caliente de la herida, y un calor similar emanaba entre las piernas de Brendon cuando su vejiga abdicó de su deber. Jen. Fue un suspiro desolado el que salió de la boca de Brendon. Llevó a su amada a la orilla. No podía hacer nada por ella, salvo otorgarle algo de dignidad a su cadáver. Suavemente la depositó en una alfombra de hojas caídas. Cerró sus ojos para que pudiera descansar sin pesadillas. ¿Y el demonio que había hecho esto? Al otro lado del estanque, la mujer vestida de gala caminaba de espaldas a Brendon. El cabello rizado rebotaba suavemente contra su espalda desnuda. Su andar era ligero, sin traicionar ninguna pista de la matanza bárbara, pero la hoja en su mano confirmaba su culpa. Brendon apretó los puños. Su conmoción y tristeza se canalizaron en furia. ¿Los celos habían incitado a Vicky a asesinar a su novia? ¿Se había vuelto loca al verlo feliz con otra persona? La observó mientras subía los escalones frontales de la casa y desaparecía en la entrada iluminada por velas. Lawrence estaba allí, tal vez durmiendo su exceso de alcohol. Y Stacy y Steve. La luz parpadeaba en una ventana del último piso. No podía dejarlos a merced de la malevolencia de esta loca. Haría lo que fuera necesario para detenerla. En nombre de Jenny, Brendon lo haría. Sin armas, pero listo para la guerra, se acercó a la casa. Lawrence aún estaba en el salón, intocado por la hoja, pero muerto de todos modos. El chico yacía contorsionado en los restos dentados de su equipo de química, tal vez habiendo caído allí en algún espasmo violento. Su piel estaba moteada de amarillo verde e hinchada, sus ojos vidriosos a la luz del fuego. El vómito se acumulaba en su boca abierta. «¡Mierda!»,
gimió Brendon al ver a su amigo. Pero su duelo fue interrumpido por un alboroto de gritos masculinos y femeninos resonando a través de la casa. Corrió por la primera escalera, luego por la siguiente hasta el último piso. Al acercarse a la fuente de los gritos, los masculinos cesaron, mientras que los femeninos se volvían cada vez más histéricos. Brendon irrumpió en un dormitorio similar al que había visitado en el piso inferior. Steve estaba sentado en la cama. Su torso desnudo había sido apuñalado repetidamente hasta que la caja torácica se astilló. La cabeza de Steve descansaba contra la pared, rodeada por un halo rojo. La expresión en su rostro era igualmente beatífica, con los ojos en blanco y la boca llena de sangre colgando en una sonrisa torcida, como si, a pesar de la brutalidad de sus últimos segundos en la tierra, hubiera muerto en éxtasis por Stacy y su maravilla. Dicha amante se acurrucaba en una esquina en su camisón, la asesina de cabello rizado, cerniéndose sobre ella. Stacy parecía no notar la entrada de Brendon en la habitación. Sus gritos petrificados se acallaron hasta convertirse en gemidos, y cuando Vicky presionó las manos sobre su clavícula, una resignación melancólica cayó sobre el rostro de Stacy, como si aceptara que donde Steve había ido, el amor y el destino la obligaban a seguir. Vicky levantó el cuchillo. El diafragma de Brendon se forzó hacia arriba en un grito sin palabras mientras presenciaba. La hoja se hundió rápida y suavemente en la parte frontal de la garganta de Stacy, cortando la tráquea y la columna vertebral y fijándola a la pared. Su rostro se congeló en el instante del impacto. La sangre goteó. Vicky sacó el cuchillo, dejando que el cuerpo de Stacy se deslizara al suelo. Lentamente se giró para enfrentar al intruso. Su apariencia frontal era impactante, aunque no debería haber sido sorprendente. La sangre empapaba su vestido y guantes de ópera, dando al material un brillo oscuro y mate. Su pecho superior, rostro y máscara estaban igualmente salpicados de escarlata. La boca sonreía entre respiraciones agitadas, como si acabara de superar su mejor marca personal en una carrera de campo traviesa. La respiración de Brendon llegaba en jadeos irregulares. Varias veces intentó hablar, pero no tenía ni palabras ni la compostura para expresarlas. Sí, lo sé. Se suponía que debía asfixiar a los niños, dijo Vicky con calma. Pero estos dos no son niños, y asfixiar no sería realmente práctico. ¿Qué importa? La historia cambia cada vez que se cuenta. Tú mismo lo dijiste. ¿Historia? Tartamudeó Brendon. Le volvió de golpe. La criada en el estanque con la garganta cortada, el mayordomo envenenado mientras pulía vasos. ¿Qué quieres decir que estás representando la historia de la condesa Esmeralda? Su mente se aferró desesperadamente a la esperanza de que esto aún pudiera ser una broma cruel, un truco elaborado de cuchillas deslizantes y ketchup abundante. Pero había sostenido el cuerpo sin vida de su novia en sus brazos y ninguna magia escénica podía explicar eso. Sin actuación. Vicky dio un paso hacia Brendon. El hedor metálico de la sangre fue la autenticación final. Soy la Condesa Esmeralda. Eres una loca, enferma, psicópata, respondió Brendon. Vicky frunció los labios. Si estoy loca, eres tú quien me ha enloquecido. Su tono parecía de alguna manera más puro de lo que Brendon recordaba, casi etéreo. Manteniéndome prisionera en este pozo, sin luz solar de la que hablar, y una vida social aún más escasa. Puede que no te ame, pero siempre te he honrado y obedecido. Y a cambio, cometes infidelidad con una criada vil, escupió.
¿No soy lo suficientemente buena para ti? Necesitas ayuda, murmuró Brendon. ¿Necesito ayuda? ¿Quién está sosteniendo un cuchillo contra quién? Detrás de la máscara los ojos se entrecerraron con intenciones asesinas. Brendon se apartó cuando Vicky blandió el cuchillo. Sintió una ráfaga fría contra su cuello y momentáneamente pensó que el metal lo había cortado, pero se estrelló contra el yeso antiguo detrás de su cabeza. La atacante intentó sacar la hoja, pero él la empujó. Ella tropezó y se desplomó sobre los tablones del suelo, sorprendiendo a Brendon con su fuerza alimentada por adrenalina. Arrancó el cuchillo de la pared y lo apuntó a través de la habitación hacia Vicky. Ella se levantó y ajustó su máscara. Su boca era condescendiente mientras sus ojos recorrían a Brendon de arriba a abajo. El mango del cuchillo ensangrentado temblaba en su agarre tembloroso mientras extendía el brazo. Entonces, dijo Vicky fríamente, ¿cómo terminará la historia esta vez? Nos vemos en la puerta para descubrirlo. Se escabulló por la puerta. Brendon la vio huir escaleras abajo, con pasos rápidos pero delicados. Se lanzó a la acción. No sabía sus intenciones al perseguirla, no pensó en considerarlas, pero el cuchillo permaneció levantado y listo en su mano. Vicky estaba una escalera por delante de él. La vislumbró en el pasillo, huyendo por la puerta principal. Ahora afuera, la luna delineaba sus hombros. Se dirigía, como prometió, hacia la puerta. Brendon jadeaba el aire frío mientras luchaba por mantener el paso. El pulso acelerado en sus oídos se unió a un lamento discordante. ¿Cómo terminará la historia esta vez? Si terminaba de acuerdo con la tradición, la asesina empalada en los pinchos que delimitaban su dominio, no derramaría una lágrima por ella. Pero la puerta estaba abierta. El lamento se hizo más fuerte, y Brendon ahora vio su fuente. 2 vehículos de emergencia negociaban el sendero descendente hacia el hueco, dibujando arcos azules erráticos en la oscuridad mientras rebotaban en el terreno desigual. El primero, una ambulancia, pasó de largo. Los paramédicos saltaron y corrieron hacia la casa. El segundo, un coche de policía, se detuvo frente a Brendon. Entornando los ojos contra los faros, distinguió a 2 oficiales bajando. Uno era el agente Ian Ferris, policía del pueblo desde hace mucho tiempo y amigo de los padres de Brendon. El otro era Tanya Andrews, una oficial joven que había estado 1 año por encima de Brendon en la escuela. ¿La vieron?, gritó Brendon. «Corría por aquí. Debe haber pasado por ustedes». Ferris solo miró oscuramente al joven desaliñado y manchado de sangre que blandía un cuchillo. «Tienen que encontrarla», insistió Brendon. «Vicky Yates se ha vuelto loca. Tienen que encontrarla. Está fuera de sí, en un frenesí asesino». Brendon. La puerta trasera del coche de policía se abrió y Vicky asomó la cabeza. El alivio inundó a Brendon. ¡La habían atrapado! ¡La habían atrapado! «Brendon, ¿cómo está Lawrence?», preguntó Vicky. «Tú lo sabes, monstruo», gruñó Brendon. Jenny estaba preocupada por lo enfermo que estaba. La voz de Vicky ahora era fina y temblorosa, sin nada de su anterior arrogancia. Se había quitado la máscara de ojos. Fui a buscar ayuda mientras ella se quedó con él. «¿Cómo? ¿Está Brendon? ¿Está bien?» «Está muerto», fue la sombría evaluación de un paramédico que salía de la casa. «Parece que ha sido envenenado». Un segundo paramédico apareció en la puerta principal, visiblemente conmocionado. «2 víctimas arriba, apuñalados». «Hay otra junto al estanque».
declaró Brendon con amargura. Ferris mostró una expresión pétrea que Brendon no había visto antes. Bien, pequeño, no hagas esto peor. Vamos a bajar el arma, ¿de acuerdo? Brendon miró el cuchillo frente a él, aún instintivamente levantado, la sangre oscureciéndose en la hoja brillante. Bajó el brazo con timidez. «Colócala en el suelo y retrocede», ladró Ferris. Brendon obedeció. «Ven aquí, pedazo de mierda», siseó Andrews en su oído mientras le esposaba las muñecas. Ferris se arrodilló para recoger el cuchillo en una bolsa de pruebas y un nuevo temor inundó a Brendon. Su esposa había sido astuta al usar sus guantes de ópera y solo sus huellas adornaban el mango del cuchillo. «Dios mío, Brendon», jadeó Vicky. «¿Qué has hecho?» Brendon la miró fijamente. La luz de la luna brillaba pálida en su rostro ansioso. No tenía sangre en ella. «Oye, no fui yo quien hizo esto». Brendon se resistió contra el agarre restrictivo de Binous. «Andrews, ella lo hizo. Les está mintiendo, fingiendo». «Brendon, ¿qué estás diciendo?», exclamó Vicky. «Quédate en el coche», le instruyó Ferris antes de volverse hacia Brendon. «Estás bajo arresto». «Pero ella lo hizo», gritó Brendon. «Estaba huyendo. La recogieron en el sendero, ¿verdad?» «No, hijo», dijo Ferris sombríamente. «La joven vino a la estación. Corrió hasta el pueblo para buscar ayuda. Pero eso no puede ser. La vi en la casa hace solo...» «Unos minutos», balbuceó Brendon asombrado. «Tienen que creerme». Pero sus protestas encontraron solo miradas gélidas mientras Andrews lo llevaba al coche. Ferris intentó usar su radio para solicitar el numeroso personal que una escena del crimen tan atroz exigía. El Manor necesitaría ser sellado, mantenido, estéril para la forense. Era imperativo mantener fuera a la prensa, que sin duda salivaría ante una masacre en una fiesta de Halloween. Maldijo, las paredes del hueco resultaron impenetrables incluso para las frecuencias policiales, así que él y Andrews regresaron al coche. Este se alejó por el sendero, llevando al joven con el disfraz de Drácula desaliñado bajo su custodia. Los médicos mantuvieron una vigilia sombría junto a su ambulancia. Nadie vio, dentro de la casa, las llamas de las velas titilar mientras una figura esbelta se deslizaba por los pasajes. Nadie oyó la trampilla del sótano abrirse, luego cerrarse. La condesa Esmeralda descendió a través de la negrura. Se acostó a descansar en la tierra fétida hasta que otro Halloween la convocara de ella. Su vestido manchado de sangre se pudrió y su carne se ennegreció. Los huesos se desmoronaron en polvo mientras los siglos corrían. Todo lo que quedó fue una máscara de mascarada deslustrada y una risa cacareante que reverberaba en la tumba. La condesa Esmeralda tuvo su venganza contra el conde.